Hola, ¿qué tal? Vamos a ver ahora el tema de los controladores en Laravel. Bien, en el contexto de Laravel, los controladores son clases que manejan la lógica de una aplicación y responden a las solicitudes del usuario. Los controladores son responsables de procesar la entrada del usuario, interactuar con el modelo y, si es necesario, y devolver la respuesta adecuada, ya sea en forma de vista o datos para una API. Concepto de, el concepto de controladores en Laravel, en lugar de definir toda la lógica de manejo de solicitudes dentro de lo que es las rutas, Laravel siempre alienta a los desarrolladores a organizar su código de manera más estructurada mediante el uso de los controladores. Los controladores ayudan a separar las preocupaciones y a mantener el código más limpio y fácil de mantener. Vamos a ver un pequeño ejemplo de controladores. Supongamos que tenemos una ruta que muestra una lista de usuarios. En lugar de definir la lógica directamente en la ruta, en el archivo route web.php, en lugar de definirlo ahí, vamos a crear un controlador para manejar esa lógica. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, pues vamos a irnos aquí al archivo app, la carpeta http y la carpeta controllers. Aquí es donde se encuentran todos los controladores. Vamos a utilizar este controlador que está acá, que es user controllers. Bien, y aquí pues ya de ejemplo yo ya tengo ya algunos controladores. Vamos a crear un controlador aquí debajo de esto. Como ven, pues este es código de PHP, un código orientado a objetos, ¿no? Tenemos métodos, un método public function, un método llamado suma, un método que se llama showName, eh, un método llamado public function index y el constructor, ¿no? Prácticamente es la programación orientada a objetos de toda la vida. Todos estos métodos metidos dentro de esta clase, ¿no? Esta clase llamada user controllers que aplica la herencia, ¿no? Que extiende o que hereda de esta otra clase controller, ¿no? Namespace, bueno, esto hace referencia a la carpeta donde está todo, ¿no? Todos los controladores, namespace, ¿no? O el nombre del espacio. Listo. Entonces, vamos a ver acá. Si nosotros nos creamos un controlador acá, por ejemplo, eh, index que se llame, ¿no? O vamos a ponerle index 2. Lo voy a crear acá, pero voy a tirar más abajo. Y acá voy a crearme ese controlador que se va a llamar public eh, function index 2, porque ya tengo aquí un index 2, aquí abro paréntesis y abro llaves y cierro llaves. Supongamos nosotros en teoría que ya tenemos un modelo que se conecta a nuestra base de datos y en nuestra base de datos tenemos una lista de usuarios, ¿no? Vamos a poner acá lógica para obtener una lista de usuarios desde el modelo, ¿no? Vamos en teoría, ¿no? Porque no tenemos esa lista. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a crearnos una variable que se va a llamar users. Esto va a ser igual a user. Supongamos que tenemos una clase llamada user y llamamos a un método llamado all, ¿no? O de todo en inglés, ¿no? Supongamos, porque, bueno, en programación, pues la forma es como se llama un método de tipo estático, ¿no? Estamos llamando a un método de tipo estático de esta forma. Y entonces, pues nuestro controlador index 2 llama desde la base de datos, pues llama a todos esos usuarios y lo guarda en esta variable $user. Luego lo que vamos a hacer es hacer un return view, y aquí pues vamos a llamar a la vista, ¿no? Ya le hemos visto esto en route get, en el archivo route get, ¿no? Que cuando hacemos un return view
tenemos que poner el nombre de una vista. En este caso vamos a imaginar que tenemos una vista que se llama user.index, ¿no? Las vistas que se encuentran acá. Supongamos que tenemos uno así, ¿no? user.index.blade.php, ¿no? Pero en teoría nada más estamos explicando esto para que se entienda la forma. Luego, pues vamos a devolver toda esa lista de usuarios que está contemplada en esta variable hacia esta vista, ¿no? Y la tenemos que devolver a través de un parámetro valor. En este caso le vamos a poner users y aquí le ponemos una flechita. Y aquí pues ya colocamos nuestra variable user, que es esta de acá, ¿no? Y ahí le vamos a enviar pues todos los usuarios que nos traemos de la base de datos, en teoría, porque no tenemos creado el modelo ni en la base de datos no tenemos usuarios, sino este es un ejemplo nada más. Un ejemplo que más adelante sí ya vamos a crear ejemplos, un CRUD por ejemplo, un CRUD para conectarnos a la base de datos y traernos desde el modelo hacia el controlador y el controlador hacia la vista mostrar, ¿no? Sino que, bueno, este es un pequeño ejemplo nada más. Entonces, en este ejemplo, el método index2 obtiene los datos, todos los datos de los usuarios desde el modelo, en teoría, y aquí nosotros asumimos que existe un modelo users, ¿no? No existe obviamente, ¿no? Y como estamos asumiéndolo, esto, digamos, devuelve una vista llamada user index, pasando la lista de usuarios, está acá, como datos a esta vista. Bien. Listo, entonces cuando nosotros pues coloquemos, digamos, en la URL, tendríamos que nosotros crearnos una llamada en la URL de manera get para llamar a este controlador. Y este controlador hace esta chamba, ¿no? Entonces nos vamos a web.php, que es el archivo de las rutas, que está aquí, web.php. Entonces aquí nosotros tendríamos que poner, voy a copiar esto, pero en este caso sería, bueno, voy a escribirlo desde cero, voy a poner acá con mayúscula, route, get, y en la URL nosotros vamos a colocar algo pues que haga referencia a los usuarios, ¿no? Por ejemplo, usuarios, ¿no? Coma, y llamamos a lo que es el controlador, es decir, tenemos que llamar al nombre del controlador y luego llamar al nombre del método, ¿no? El controlador, digamos que es el nombre de la clase padre, y el nombre del método que hace esa chamba de traernos todos esos usuarios se llama index2. Bien, entonces aquí tendríamos que ponerlo entre corchetes, así como está por acá. Hay ejemplos, bastantes ejemplos acá, en corchetes que está llamando a controladores. Voy a reutilizar esto, lo copio y lo pego acá. Entonces aquí se está llamando al mismo controlador. El controlador es user controller. Class, indicando que es una clase. Y aquí llamamos al nombre del método. Nuestro método se llama index2, que es el que hace ese trabajo. Esa lógica de negocio de la aplicación, pues va a ser ese controlador index2. Entonces, cada vez que nosotros en la URL coloquemos aquí usuarios, pues va a llamar a el controlador y va a llamar a este método, ¿no? Y este método pues ya tiene su chamba o su trabajo ya programado para que haga, ¿no? De esta manera es lo que Laravel propone, ordenar la lógica de la aplicación en los controladores, ¿no? A su vez, pues esto llama al modelo y de esa forma se emplea lo que es el modelo vista controlador
o el patrón Model View Controller para, digamos, tener una programación ordenada. Acá si ponemos, pues nos va a dar error porque no existe esa vista, no existe ese controlador, no existe esa base de datos.